Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra sobremesa en familia. Soy Graciela de Tobí, Fernando Tobí, Pablo Tobí, todos los Tobí. Vamos a seguir hoy profundizando un poco más el tema que tratamos en el video anterior sobre las reformas que vienen para la educación. Y les hablamos de la ESI y les mencionamos el proyecto de ley de las garantías de la niñez. Hoy vamos a hablar un poquitito más de ese tema. Partamos por explicar cuál es la diferencia entre educación y enseñanza. Uno habla el Ministerio de Educación porque en el colegio les dan educación. No. Para quienes somos profesores, aquí los tres somos profesores, sabemos que enseñar es lo que hace un profesor. Es decir, transmitir conocimientos a aquel que no los tiene. Hay profesores de matemáticas, de historia, en el caso de Fernando, profesor de estrategia, en el caso de Pablo, profesor de ingeniero comercial y profesor de matemáticas. ¿Ya? Yo soy educadora diferencial. Cada uno da a aquel que no tiene los conocimientos que le faltan. Eso es enseñar. Educar es otra cosa. Educar tiene una connotación emotiva, valórica. Los padres educan. Somos los padres los que enseñamos el respeto, la lealtad, honrar la palabra, no robar, no matar. Esas cosas son valores. Respetar los símbolos patrios, respetar a la patria. Cuando el semáforo está en rojo, no pasar. Esos son valores. Podría decirse que, claro, no pasar con un semáforo en rojo es enseñanza. Sí, se enseña eso. Pero se enseña ¿por qué? Porque se educa en el respeto a las leyes de tránsito. En este momento lo que está en discusión en el Congreso estaría traspasando el límite de la enseñanza y metiéndose en forma subrepticia en el área de la educación. ¿Me ¿Ya? permite un segundito? Adelante. Es que, ojo, no confundamos educación, que es lo que se da en la casa, con adoctrinamiento, que eso es lo que se pretende hacer con estas leyes. Bueno, claro, Claro. claro, claro. Adoctrinamiento marxista. A ver, si ustedes me perdonan, a mí me gustaría traerles un recuerdo. No sé si ustedes vieron una película que se llamaba Cabaret. Ah, sí, claro. Cabaret, Estupenda la película. estupenda la Muy película. buena. Transcurre esto cuando ya el partido nazi va apoderándose de Alemania y un niño entra, una de las escenas en un niño concurre a un beer garden, a un lugar donde se toma cerveza, y parte cantando una canción y poco a poco este niño Ay, va verdad. transformándose Sí, en un militar o un militante nazi con su suástica y su sombrero y su claro. gesto. Y la letra de la canción va pasando de las florcitas y los pajaritos del campo a un Alemania y nosotros somos del futuro y nuestro el país, Sí. etcétera. Ahí tenemos una ¿Te acuerdas? transición. Eso decía, Tomorrow Will belongs to to me. me. ¿Mi Claro, quién? Mire, él y el partido nazi y todo lo que él claro. representa. El Ahí futuro me tenemos un pertenece. caso, pero para mí paradigmático, en el cual el Estado se apropió, se apropió Exacto. de la educación de los niños y llevó a ese niño a ser lo que era. Yo me pregunto si los padres de ese niño tuvieron alguna injerencia en su formación.
A lo mejor sí, Ve- a lo mejor no. Pero el sistema nazi está estructurado desde el comienzo en alejar a los hijos de sus padres, Claro, meterlos a estas cofradías de niños que se educaban todos en masa, se educaban todos sí, en masa en los valores, en los principios, en las ideas, en las doctrinas del partido nazi. O sea, les fue sustraída la educación a los padres y fue apropiada por el Estado. Esto era igual en la Unión Soviética en la misma época. Exacto. sí, claro, Ah, sí, inventaron los claro, pioneros, un niñito que andaban con un pañuelo rojo y que denunciaban a los padres, al profesor, a porque no era suficientemente comunista, etcétera, claro, etcétera. claro, El mismo fenómeno, el mismo mecanismo en que el Estado o el partido que administra al Estado se apodera de los niños, alejándolos de sus padres, los suplanta en su educación claro. y los transforma en unos robots del partido. Bueno, esa es la diferencia, creo yo, sustancial Mm, entre la educación y el rol de los padres en la educación claro, y la enseñanza que puede ser o puede participar el Estado a través de sus escuelas, etc. La enseñanza que imparte el Estado puede incluir todos aquellos elementos que son necesarios para laborar o para desempeñarse en la vida económica o social, etc. exacto. Pero cuando estamos hablando de la calidad intrínseca de la ciudadanía, de la humanidad, ese es un problema de los padres. Y ahora tenemos un problema grave, que es el que a mí me gustaría tirar arriba de la mesa. ¿No será que hay muchos padres felices de librarse de esto? Pero a ver, yo creo que es un asunto que, al igual que todas las cosas que nos han pasado en este último año, se fue dando en forma tan gradual, tan lenta, tan solapada, que no nos dimos cuenta de nada. Partamos, por ejemplo, l- la, la mejoría económica, el buen desarrollo que permitió que muchas personas pudieran acceder a vehículos, a bienes materiales, bienes del hogar, Viaje. viajes, cosas que antes estaban negadas, absolutamente negadas. ¿Ya? En este afán de tener cosas, muchas familias que antes solamente el papá trabajaba, pudo la mamá, con mejor preparación de enseñanza, con mejor profesión, pudieron salir los dos a trabajar para poder tener el televisor más grande, el auto del año o los dos autos que antes no estaban, ¿ya? Y los niños, ¿quién se hizo cargo de los niños? Bueno, Los colegios, porque, o las escuelas, con doble horario, o sea, los niños pasaron, no porque los papás dijeran y ahora yo me deshago de este niñito, pero en cierto modo se deshicieron, Ojo, porque ojo. estuvieron afuera trabajando. Sí, está bien. Pero no perdamos de vista el caso de egoísmo de algunas personas. No digo que sean los más, puede que sean los menos, pero hay un caso de egoísmo. La realización personal. Yo quiero realizarme. Ah, bueno, Tiene que ver con los claro. paquetitos, pues. bueno, Sí, claro, eso es claro, sí, cierto, sí. eso es Que cierto. eso no hay que perderlo de vista. Ese es un problema que yo diría que no ha sido resuelto, pero peor aún que ni siquiera ha sido debidamente enfrentado. O sea, ¿No? tenemos No se padres, habla de no eso. se habla, padres que renunciaron a la educación de sus hijos Claro, y lo hicieron, no te voy a decir sin darse cuenta, pero sin tomar el sin peso de tomar lo el que peso. significaba Exacto. entregar la educación de sus hijos. Ahora, esta es una pregunta existencial de las personas, ¿qué es más importante en cada momento de la vida? Sí, claro. Ahora hay circunstancias que hacen imperioso que los dos padres trabajen. Claro. Entonces, aquí tenemos una situación complicada. Tenemos también que aquí en Chile, para que vamos a andar con cuentos, los padres somos desastrosamente inútiles y poco cooperadores en la casa. O sea, tener que una madre tenga un trabajo significa que tiene dos Dos trabajos. trabajos, sí, Tiene eso que es verdad. tener su trabajo laboral por el cual le pagan y tiene que tener
su trabajo hogareño, que es tremendo, por el cual le pagan solamente en amor, que no es poco, ¿ah? No es Y a poco, veces ni siquiera. pero a veces ni siquiera, pero que no se ve mucho. Entonces, ahí tenemos un nudo Sí, claro, que no ha sido resuelto sí, claro, apropiadamente. sí, claro. Eh, Que, bueno, estamos viviendo una época cultural de la sociedad completa, ¿ah? No, no es solamente aquí en Chile, es en todo el El mundo. posmodernismo. El posmodernismo, exactamente, donde, a ver, y nosotros tenemos un caso relativamente cercano de una señora que siendo profesional decidió en forma consciente no trabajar por un sueldo, ni siquiera en forma remunerada, sino que trabaja en su casa, atendiendo a sus hijos, cocinando, cuidando a sus hijos y educando a sus hijos, junto con su marido, claro, fuertemente. fuertemente. Pero me cuenta, no te imaginas cómo me ningunea, porque esa es la palabra que usa, mis amigas. Tú que estudiaste tanto y estáis limpiando potos con caca. Yo a mis hijos les decía cuando eran chicos que las mamás trabajamos con lo más precioso que tiene el ser humano, que es el alma inmortal de nuestros hijos. Una mamá y un papá que le enseñan a sus hijos a valorar lo bueno y a combatir lo malo, eso no tiene precio, eso no hay ningún profesional del mundo que pueda venir a mi casa y decir, yo lo hago mejor que usted, señora. No, no va a poder, porque esa persona no quiere, no tiene amor por mi familia, como lo tenemos los padres. ¿Sí? Bueno, tenemos esta parte un asunto muy complicado, porque Es complicado. podemos llegar en una familia que se deciden a trabajar los dos con dedicación por su familia, con la mejor intención de darles todo aquello que ellos creen que los niños quieren y que ellos también quieren, por ser personas realizadas y de esa manera transmitirle, mostrarle su realización a los hijos, pero que no los educan, de repente se van a encontrar con que sus hijos no son en absoluto como ellos quisieran que fueran. Son Mm, niños que no van a poder, en los cuales no van a poder reconocerse. claro que sí. Entonces, en ese momento, desgraciadamente, ya va a ser tarde para enmendarlo. Eso ya está hecho. Aquí vemos a diario entre nuestras relaciones casos como niñitos que han caído en la droga, niñitas embarazadas, que las han casado, un desastre, o que se han perdido completamente, que ya no estudian, que se dedican a actividades activistas, políticos, qué sé yo. Todo muy entretenido, con mucho dinamismo, pero nadie está para sí. Esas son etapas de la vida que una vez pasada, el tiempo ya pasó, la oportunidad se quedó atrás, Sí, bueno, claro. y partimos de algo que ya no tiene arreglo. Entonces, ahí hay un tema que es extremadamente complicado y que yo se los quiero dejar por lo menos insinuado. Ahora, Yo creo que en esto, y, y la conexión que hacemos nosotros, los tres, y mucha gente, es, bueno, ¿y qué hace el Estado? ¿Qué hacen los políticos? Porque esto se está discutiendo, debatiendo en el Congreso. Ahora, por un montón de estúpidos, ignorantes, Bruto. con una moral discutible por lo menos. ¿Ya? ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el Estado que se supone que tiene que protegernos a las familias, metiéndose en decir vamos a proteger a los niños de sus Mira, padres? A ver, si lo miramos con buena fe, que es muy discutible, podríamos pensar que esa gente busca el camino fácil y sencillo. ya, Tomemos a los niños,
los metemos en una máquina de moler carne y por el otro lado sacamos el niño estándar chileno de acuerdo a cómo el gobierno y a través del Ministerio de Educación decide que deben ser los niños chilenos. Un mundo feliz, Un mundo feliz, como el libro de Huxley. claro, una maquinita que recoge a estos niños para dejar que los papás y las mamás se realicen, trabajen, etcétera, y él se recoge a los niños, los mete a la máquina esta y los saca con un modelo estándar del niño chileno, en el cual algunos calzarán, otros no, etcétera. Resultado altamente discutible. Y el otro modelo, que es el camino largo y difícil, que es ayudar a los padres a que se dejen el tiempo y las energías suficientes para educar ellos a sus hijos y que el Estado se remita a proveerlos de la instrucción, de la enseñanza que esos padres no tienen las habilidades técnicas para dar. O sea, Claro. ¿qué hacer? Simplificar el problema y crear, no te voy a decir un robot, pero un Autómatas, estándar, un estándar autómatas. adoctrinado por gente que tiene los valores de ellos, su perspectiva, etcétera, etcétera. Y por otro lado, dejar que las familias creen individuos diferentes, con sus propias aproximaciones, etcétera. En el mundo actual, y eso es una realidad que la gente no ve, es más importante la diversidad que la homogeneidad. Por supuesto. O sea, mientras más personas educadas distintamente convivan, la vida va a ser más rica que en un lugar en que son todos Igual. instruidos de la misma forma. Bueno, así es como yo lo veo. Fíjate que el otro día leía unas cosas que decía, por ejemplo, estamos viviendo en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien, donde los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia, que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos y que los hombres se conviertan en seres frágiles y sientan como las mujeres. O sea, entonces, ¿para qué Imposible. cambiamos? No, como que, no sé, fíjate, porque si ya las mujeres somos tiernas y emocionales, y el marido es fortachón y no se acobarda y va adelante, bueno, entonces, ¿para qué quiero Es ser que yo así? esas son las imágenes machistas que quieren destruir. Los hombres no deben ser fuertes, tienen que ser débiles. Y las mujeres no pueden ser débiles, tienen que ser fuertes. ¿Pero para qué? Pues si para el No caso sé, va a haber po, uno fuerte y y un uno débil. débil, igual. Es corregirle la ¿No plana a la será esta cosa de naturaleza. de la ingeniería? ¿Genética? No. No, la ingeniería social. Social, ingeniería social. Revolver todo a ver qué sacamos de Que esta sale mano de esa carne. Ablandar a los duros. Pero si toda esta cuestión es muy simple. Están tratando de demoler todo lo que pueda interponerse a la revolución. Así de simple. Bueno, ahí está el problema porque si volvemos al ejemplo que yo le ponía del caso de la Alemania nazi y de Sí. la Rusia soviética, ¿no es cierto? Es Y de la eso. China popular y de los comunistas de Vietnam, de Corea del Norte y los de Cuba y los de Venezuela. Si vamos a eso, tenemos que al final de cuentas el proyecto no es un proyecto humano, es un proyecto político, no un proyecto social, es un proyecto político. Pero Lógico. definitivamente. Es apoderarse del poder y tener súbditos dóciles, que Justo. calcen bien, ¿no es cierto? Si eso es así, está perfectamente malo. Claro que sí. ¿Te acuerdas que la otra vez leíamos a propósito de por qué todo esta agenda de la ONU se da a nivel mundial? Y era bien interesante, ¿te acuerdas? Porque decían que la ONU y con todas sus organizaciones dependientes, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, Están cooptados por los comunistas. están cooptados por los comunistas y, y la agenda esa, 2030, de toda la cosa, es en base a presiones económicas. ¿Te Bueno, acuerdas?
Sí, es que aquí hay un problema, aquí nos cruzamos en un punto que es delicado. Nosotros decimos, son presionados o están tomadas y esas agendas son comunistas. Bueno, partieron siéndolo. Partieron porque en los partidos, en los países con bajo el control comunista, nazi o lo que sea, Totalitario. totalitario, era bueno tener controlado a la gente por el partido. Pero ese control sigue siendo bueno para otra gente, pero el mismo control. ¿Para qué gente? Para el globalismo. Lógico. Claro, La si cambian el globalización. nombre Ahora, nada para más. poder llegar a un gobierno mundial único, necesitan súbditos únicos, o por lo menos estándares. Esta diversidad que tiene el mundo actual, diversidad de personas, No de le sirve. cultura, es inmanejable. Por eso que tiende a fraccionarse y a ser autónoma. Para poder homogeneizar todo esto, hay que estandarizar la educación, hay que estandarizar los valores, hay que demoler toda la diferenciación y tratar de igualarlo. Y ese es interés de los grandes capitalistas, no de Pero los comunistas. claro, O pero sea, claro. vienen a encontrarse otra vez. Justamente. Porque en el fondo lo que quieren es estandarizar a la humanidad para poder manejarla en forma más sencilla. Pero O poder claro. manejarla, porque Pero este al final es todo un tema político. es un tema político, Político, partidista, por llamarlo de alguna manera, económico, y comercial. de políticas económicas, Claro, que, Claro. digamos, cierto finalmente que- están controlados por grandes empresarios, grandes empresarios. que Sí, no necesariamente son de derecha, más bien son Bueno, todos medio... es que esa gente no tiene otra ideología que el poder y el dinero. Lógico. Bueno, claro, O mira sea- lo que le hicieron a Macri. ¿Por qué en Argentina la ESI ya es ley? Claro. Porque Macri estaba con un presupuesto hecho pelota, perdón. Y resulta que recurrió al Fondo Monetario Internacional y le dijeron, sí, ok, conforme, pero resulta que le vamos a prestar tantísima plata, pero usted acá, en este minuto, se compromete y me firme este papelito que van a aprobar la ley de aborto libre, la ley ESI libre, y ya van por la autonomía progresiva. O sea, Y Macri tuvo que decir que el sí. préstamo del FMI iba amarrado a políticas totalitarias de formación de la juventud. Exacto. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver el FMI? Porque el FMI está controlado por grandes millonarios, está controlado por Estados Unidos y por minorías dentro de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estas cosas no son inocentes, no suceden porque sí, no suceden porque hay gente buena que quiere el progreso de la humanidad, hay gente mala que quiere controlar a la humanidad. Y para controlar a la humanidad tiene que adecuarle su cabeza a las creencias y a las necesidades, a las conveniencias de esa minoría. La globalización nos está llevando por un camino extremadamente complicado. Ahora, yo pienso que a la larga van a perder, aun cuando los archimillonarios como Musk y el otro, el Soros. Soros y todo eso, financien a destajo todos estos movimientos, a la larga no van a poder, por la simple razón de que los hombres somos distintos unos de otros y que nos gusta ser distintos y que estamos contentos de ser distintos y que lo que nos ha diferenciado de los otros animales del reino animal es que cada uno de nosotros es distinto y tiene sus propias decisiones y tiene sus propios gustos y tiene sus propias elecciones. Entonces yo creo que están perdidos, pero en el intertanto nos van a hacer mucho daño. Mucho daño. Sí, ese es el Mucho asunto. daño y van a hacer perder a millones y millones de niños que van a terminar transformados en unos robots. Bueno, hay un punto que yo quería sacar a colación que es el cambio de paradigma de la infancia, de sujetos de protección a sujetos de derecho. Porque Importante. esto es importantísimo, porque si vemos bien, una cosa es que alguien sea sujeto de un derecho administrado por él, exigido y demandado por él, o por alguien que lo reemplaza, y el que tiene derecho a ser protegido. O sea, protegido implica que esa persona necesita protección, necesita de un mentor, necesita de alguien que lo acompañe, lo lleve y lo guíe, porque es indefenso. Un niño que no es capaz ni de alimentarse solo, hasta una persona adulta que es capaz de manejar un auto, hay 18 años. No es un plazo tan largo, pero No. son 18. ¿Y en qué momento esta persona indefensa e inconsciente se transforma
en un adulto razonable? No hay un punto definido, es un proceso. Exacto. Sí, Es un proceso. Y en ese proceso es sujeto de protección. claro que Alguien sí. tiene que protegerlo de sí mismo, del resto, de las malas Sí. influencias, etcétera. No, Y esos son los padres. para quienes estudiamos psicología es muy fácil entenderlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿quién puede saber una criatura, niñito o niñita, de 6 años sobre que quiere cambiar su sexo? Claro. O sea, si es niñito, quiere ser niñita, lo que hablábamos el otro día, esa criatura no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque neuronalmente, o sea, su cerebro no está todavía en condiciones de hacer una cosa así. Porque no puede, porque le faltan elementos biológicos, punto. Claro, y si un niño tiene dos hermanas y juega todo el día con ellos, a lo mejor le gustaría andar vestida como ella. Pero eso Ay, no bueno, quiere, pero si no te pero acuerdas no lo quiere decir que, que quiere ser niñita, po. claro, lo que contaba la otra vez la Tere Marinovich, No. que tiene muchos hijos, niñitos y niñitas. Entonces decía, sí, porque en un momento, oye, que los niños no jueguen con las muñecas. Mis hijos jugaban con las muñecas, los varones. Pero claro, distinto, ¿no? Porque las niñitas acunaban a las muñecas y mis hijos le sacaban los brazos y con los brazos de la muñeca o con la cabeza, ¡fua!, se lo tiraban en la cabeza al otro. O sea, el juguete era el mismo, pero tomado con otra perspectiva. O Bueno, sea, la niñita era una guagua, para los niñitos era un proyectil. ¿Se fijan? pero si aún así se producen estas confusiones, evidentemente que a ese niño o niña lo que le falta es protección, Claro. no un derecho. O sea, un niño que hoy día amanece, me encantaría ser niñita. No es que él pueda demandar el derecho a ser niñita, sino que alguien tiene que darle protección y ayudarlo a encontrar su eje, su centro. O sea, ese es el punto, Claro, claro. me parece. Sí. Bueno, sí, ya la otra vez les contamos el caso este de Canadá con las hormonas que le mandaron a su casa a una criatura y todo lo demás. O sea, eh, ¿quién quiere más a los hijos que su padre y su madre? Nadie. Y es porque nos importan. Ahora, es más, yo muchas veces les explicaba a las mamás que me traían niños a clases particulares por dislexia, discalculia, distintas cosas. Entonces, las mamás me decían, oye, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto que haces tú? Muy simple, porque yo no estoy involucrada emocionalmente como lo estás tú. Cuando tu hijo en mi clase se equivoca y fracasa, a mí no me duele, porque yo no me siento responsable por lo que él está haciendo mal. Tú sí. Y tú crees que está haciéndolo mal porque tú no te preocupaste y no pusiste las cosas para que le fuera bien, lo cual no es así, no es así. Pero el ser humano, su emocionalidad le hace sentir culpa por cosas que no son, ¿ya? Entonces, un profesor puede Es mucho más perfectamente neutral. Claro que mucho sí. más neutral. Es que además, si aplicamos bien el proceso de enseñanza, la responsabilidad del profesor es transmitir conocimiento, y hasta ahí no más llega. Ese es su límite, Claro, Claro. tal como debe ser. exacto. Cuando Es- metemos al profesor en materias de educación, ahí estamos perdidos, porque depende de cuáles sean los valores del profesor lo que transmite. Claro, y la Y pregunta es si quizás que los padres porquería te está siquiera vendiendo. saben qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Exacto. Bueno, aquí tenemos un problema grande, porque si un niño es sujeto de derecho, llegamos a una situación súper rara, en que un niño chico de, no sé, 5, 6, 7, 8 años, él exige un derecho y el Estado le respalda su derecho. ¿En qué quedan los padres? Bueno, eso es Quedan perder privados de protegerlo. Exacto.
O sea, tenemos el sistema al revés. Cuando el padre o la madre o ambos dicen, no, nosotros queremos que este niño sea educado así y que respete tales y cuales cosas o se sienta comprometido con tales y cuales cosas. Pero es que al final no estamos. Esto es Fahrenheit. Eso es Fahrenheit. Pero Ah, expliquen qué. claro, la Fahrenheit, novela el libro, de Bradbury. justamente. Fahrenheit 451. 451, que es la temperatura en que se quema el papel. En Fahrenheit se adoctrinaba en los colegios a los niños. No tan solo para que tuvieran exigieran sus derechos, sino que además para que Denunciaran. denunciaran. ¿A quién? A sus padres. ¿Por qué? Por ser malos ciudadanos. ¿Qué se entendía por ser mal ciudadano? Lo que el partido interior quisiera. Leer. Leer Leer era era un una era prohibido. violación. Leer estaba prohibido. Y por eso el nombre del libro, Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel, porque hacían grandes piras de libros Y y los los bomberos se quemaban. dedicaban a quemar Y libros. los bomberos, su trabajo no era apagar incendios, Era era quemar producir libros. incendios en base a los libros, o sea, quemar los libros. Bueno, hay varios libros que representan, que explican utopías igual a esta. Tenemos Fahrenheit 451, tenemos Un mundo feliz. 1984. También, es la misma Es cosa, el terror. un mundo Sí. proyectado Posguerra. hacia 1984 que fue escrito en la década del 30, me parece, 1948, porque 48. son invertidos Ya. los números. En la cual el Estado tiene un control brutal de toda la gente a través de un sistema de televisión que es de ida y vuelta. O sea, así como ustedes nos están viendo a nosotros, nosotros lo estaríamos viendo a ustedes. Y de esa manera el Estado está viendo todo lo que hacen todas las personas en todo momento. Y los va educando, los va corrigiendo, los va castigando, los va enderezando, reeducando, hasta conseguir que tengan los comportamientos que el Estado quiere. Es una sociedad realmente macabra. Tenemos, ahí el control viene de afuera, viene de afuera a través del Estado que los aprieta. Y existe otra utopía que es muy interesante que se llama un mundo feliz, que es al revés. Es el mismo control, pero el control viene desde adentro. Al niño desde que se nace, desde que Que lo fabrican. fabrican, lo decantan, ¿no es cierto? Sí. De que juntan a un embrión con un óvulo dentro de un frasco y empiezan a producir una persona, lo empiezan a educar, lo empiezan a formar, lo someten a temperaturas altas, de manera que esa persona va a ir después a trabajar a un país del trópico. Lo vacunan contra una serie de enfermedades tropicales. Lo hacen odiar el frío. Lo hacen para que pueda consumir más, lo hacen odiar ir a pasear al campo, tiene que para entretenerse, tiene que jugar con cosas fabricadas, etcétera, etcétera. Y cuando este niño lo decantan y surge un ser humano, viene ya conformado. De ahí para adelante ya no es necesario darle instrucciones, las instrucciones las tiene grabadas por dentro. Entonces Es el un robot. control es el mismo, claro. Fue Entonces, programado. son distintas maneras, pero al final de cuentas el fenómeno es el mismo, que es el que sigue hasta el día de hoy. El Estado controlando a las personas, desde afuera, desde adentro, con amenazas, con palos, con incendios, con golpes eléctricos, con lo que quiera. Pero el Estado controlando a las personas. Y ese es el punto que yo creo que es el Es clave lo en este importante. debate, Sí. si usted acepta y quiere que sus hijos sean educados, Como objetos. como sean objetos de la educación, no sujetos, hijos suyos, sus cosas. Esa es la pregunta de fondo. Evidentemente que no es gratis, No. porque hay que sacrificar muchas cosas para poder dedicarse a la enseñanza de los hijos. Y reconozcámoslo, no todas las familias van a poder, va a haber familias que van a tener problemas, y ahí es donde el Estado debe ayudarlo. Claro. O sea, volvemos a lo que hemos conversado 80.000 veces. El rol subsidiario del Estado bien aplicado, no la porquería que se entienda ahora, Claro. que es que el Estado Dar da. plata, No. plata. No, el No. Estado ayuda a aquellas madres que quieren quedarse en su casa para educar a sus hijos. Exacto. Eso es el rol Pero- subsidiario del Estado. Pero es un apoyo
en base a lo que el padre solicita. O sea, yo necesito que usted, Estado, me ayude de tal manera. Claro, No es exactamente. que el Estado imponga. Yo, digamos, para yo ayudarte, tienes que hacer ta, 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 ta. Claro, ¿Mm? claro. No es una Y imposición, esa ayuda es el cumplimiento de un requerimiento. puede ser de Pero muy diversas ¿saben? maneras, Sí. jornadas más cortas, compensación Sí. económica por enseñanza a los hijos, qué sé yo, jubilación prematura, que hay distintas maneras, Por pero se supuesto puede. que las hay. Por supuesto. Pero ¿saben lo que yo saco de rescate de todo esto? Creo que ya se los he conversado alguna vez. Todo esto, hasta hace un año y medio, era no tema, No te. no existía nada. A partir de octubre del año pasado, la gente empezó a entender, empezó a meterse, a preguntar y a saber, a entender. Es súper feo ponerse en primera persona, siempre lo digo, pero hasta hace un año y medio atrás yo no tenía idea de que uno, como les decía el otro día, con el telefonito puede entrar a las sesiones del Congreso, entender todo esto que les acabamos de decir, son cosas que metiéndose a las distintas redes se pueden decir, se pueden informar. Ustedes en este momento nos están escuchando a nosotros, cosa que les agradecemos mucho, y ustedes pueden repetir lo que hemos dicho, pueden mandar este video a donde ustedes quieran. Pueden verificar si hemos dicho algo que es cierto o que no es cierto. También, O sea, ustedes son exactamente, libres de elegir su propio camino. claro, pero sabiendo, porque si ahora en la tarde estaba conversando con una chiquilla joven y me decía, ¿y por qué no me dijo antes esto? Y claro, me sentí responsable. La primera respuesta, y bueno, porque no me preguntaste. Está bien, pero resulta que uno a veces tiene pudor de decir, mira, ¿por qué no explicas todo esto que te acabo de explicar a tus amigas, a tus amigos, a tus hijos? Porque da un poquito de cosa, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que hacerlo porque se aprovechan de lo de las personas que no sabemos. Eso es. El caso mío, Gracielita, es más triste y más vergonzoso. ¿Por qué? Yo en el año 90 caí en Flaxo. Flaxos es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es una facultad que funciona en Chile y en otros países de una universidad teórica que existe en el mundo y que pertenece a Naciones Unidas. Es una universidad Mira, que no tiene sabía. facultades. Una facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene una sede aquí en Chile, se llama Flaxo. Cuando yo tomé contacto con Flaxo en 1990, estaba recién instalándose la ideología de género. Porque hasta ese año, hasta esa época, pocos años antes tal vez, se hablaba de Claro, sexo masculino, sexo femenino, y en esa época apareció el género. que el género se usaba solamente en castellano cuando decía sustantivo, Claro. género femenino, Y, número plural. bueno, ahí se introdujo esto del género. Mm. Y de ahí venía la ideología de género. Y yo escuchaba a estas personas repitiendo esto mal traducido del inglés. Era una cosa que no correspondía a nuestra sociedad, estaba muy lejana. Y la verdad es que la menosprecié. Dije, esto es una estupidez, no tiene ninguna importancia. Y 20 años después, está instalada. Está instalada, 30 años. 30 años 30 después, años. está instalada Sí. y está conformando nuestra cultura. Sí. En 30 años. Y yo no dije nunca nada. Tienes más derecho. Pero a mí lo que me avergüenza es que ni siquiera lo conversé alguna vez contigo. No,
pues que sabes lo que No, pasa, no. nosotros somos personas en general Inocente, inocentes. pajarones. Nosotros ¿no? obramos bien y pensamos que el resto es igual y que lo hacen bien. Yo no me Y no es verdad. interioricé esto hasta que tú entraste en el tema y me fuiste. Y yo fui atando cabos, pero claro, sí, ya en esa época, 1990, ya en esa época, Salado. Sí. el tema era con programas financiados desde Estados Unidos, por Naciones Unidas, por estos mecenas, y partieron agitando gente, conformando, haciendo cursos, seminarios, pagaban activistas. Ahí habiste paciencia de todo. Oye, pero si a las activistas estas de la primera línea, las que van a mostrar el popis y las no sé qué, estas las paga Naciones Unidas, $40.000 al año a cada Para una. armar estos conjuntos de Para baile. armar esto y los bailes son iguales en todas partes. Y el violador eres tú. Son coreografías que las inventaron en Francia. Bueno, en definitiva, hay una máquina que, por lo menos desde mi perspectiva, los primeros inventores y usuarios de esto fue el marxismo. Claro. Pero actualmente a mí me parece que es el globalismo, la globalización. Pero al final de cuentas, ambos lotes tienen el mismo propósito, que es controlar a la gente. Controlarla. Sí. Y el motor más fuerte para controlarlo es el sexo. El sexo. Sexo, poder Y y dinero. dinero. En cualquier orden, de a uno, Eso, de a dos, todos ahí, juntos ahí mezclados. está el Eso motor. es. Sexo, poder y dinero. Sí. Aquí tenemos el sexo. Bueno, yo creo que hoy día se nos ha prolongado Sí, mucho. parece, ¿ah? ¿Sí? Nos fuimos al chancho. Nos fuimos y dejamos la mitad, ¿qué? 3/4 de los temas sin Bueno, tratar. pero Muchas no gracias. importa, ¿ah? Somos incansables, así que vamos a volver con esto. Muchas gracias. Ya, chiquillos, muchas Nos gracias por vemos. acompañarlos. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Ok, chao.